Hola, buenas tardes. Con este vídeo comienzo los vídeos de preparación de 2025. Bueno, en primer lugar, quienes hayan empezado a ver otros vídeos por no estar este colgado, me imagino que habrán podido ver el vídeo de 2024. Prácticamente acierto en todo, salvo en una cosa muy importante. Las comunidades autónomas han echado el problema un año más atrás. O sea, yo esperaba que el año pasado en las oposiciones de 2024 hubiera habido muchísimas comunidades autónomas que hubieran hecho oposiciones eliminatorias. Sin embargo, bueno, pues se han lanzado al curso 2024-2025 a hacer las vacantes y demás, teniendo en cuenta que los cursos comienzan antes de que finalice el periodo donde tiene que estar todo regulado conforme a la estabilización. ¿Qué interpreto a partir de esto? Pues a partir de esto interpreto que vamos a ver mucho movimiento en los próximos meses. De hecho, a ver, estos son temas ya jurídicos que me imagino que las comunidades autónomas estarán mirando y mucho. Me imagino que muchas convocatorias para evitar problemas van a salir antes del 31 de diciembre de 2024, o debería ser así, para convocarlas antes de finalizar el proceso de estabilización. Sea como sea, para el curso 25-26 no se pueden prolongar vacantes de personas que estuvieran en fraude de ley antes del proceso de estabilización. Esas personas deben resolverlas. O sea, es decir, el curso que viene no se podrá dar ninguna vacante a nadie que estuviera en fraude de ley cuando se empezó el proceso de estabilización. Por lo tanto, la única manera de solucionar esto va a ser convocar oposiciones lo más masivas posible en 2025 para bueno, pues que el máximo de personas se saquen la plaza y por lo tanto haya que dar el mínimo de indemnizaciones posibles. Ya os decía en un vídeo de YouTube, que me imagino que habréis visto, que hay que estar muy pendientes a ver qué pasa a partir del 31 de diciembre de 2024, porque en ese momento todas las sustituciones que se hagan nuevas, y ahí sí que os pediría que toda la información que tengáis me la enviéis, se tienen que hacer conforme a la situación nueva, y es que nadie puede estar más de 3 cursos seguidos en una vacante, o más de 3 años seguidos haciendo sustituciones. Entonces, a ver eso cómo se interpreta. También tenemos que estar pendientes si desde el Ministerio se hace algún cambio legislativo o si por fin se redacta el nuevo Real Decreto, el que dice la LOMLOE que debe realizarse, acerca de cómo va a ser la carrera docente, porque se tiene que establecer cómo va a ser desde que se hace el máster hasta que se jubilan las personas. O sea, eso tienen que regularlo ya. Sea como sea, mi pronóstico es que todas las oposiciones eliminatorias que se tendrían que haber hecho en 2024 se van a hacer en 2025 y van a ser todo lo multitudinarias que puedan. Todas las notas de prensa, toda la información que tengáis, por favor, idmela enviando. También aprovecho este vídeo para que, bueno, pues ya sabéis que podéis irme preguntando por WhatsApp todo lo que necesitéis. Y también pues podéis aprovechar para hacerme sugerencias de lo que podáis ir necesitando. Estas oposiciones son muy importantes, ya que las de 2026 desconocemos cómo serán. Lo mismo hacen un parche, lo mismo hacen una transitoria, lo mismo hacen cualquier chapuza y sigue todo igual, porque la tendencia en educación es que todo sigue igual hasta que hay un terremoto. Fijémonos, por ejemplo, lo que pasó con el CAP, que pasó a ser máster. Estuvimos una década escuchando que iba a haber máster, iba a haber máster, iba a haber máster y al final hubo máster, claro, pero de repente un terremoto. Pues con esto va a pasar igual. O sea, llevamos desde el 2007 ya, son años, con un Real Decreto que está obsoleto, que es provisional en muchos aspectos, con un Real Decreto que dice, perdón, con una ley orgánica que dice que tiene que hacerse un Real Decreto y esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. Por tanto, oposiciones 2025 a tope a por ellas. Bueno, si nos fijamos en las tendencias de los últimos años, antes del 2019 y desde el 2011 estuvieron todos los recortes, no salieron todas las plazas que tenían que salir. En 2019 se vuelve a recuperar ese ritmo de oposiciones, bueno, pues para cubrir las plazas que se tenían que reemplazar por jubilaciones y demás.
Y hay una tendencia que es tanto en el 19 como en el 21 quedan plazas desiertas. Son oposiciones por primera vez con un número de plazas significativo que no recuperan las plazas de la época de los recortes, pero sí que recupera la tendencia a las últimas jubilaciones, recuperarlas con unas tasas de reposición del 100%. Y nos encontramos pues con algo muy significativo, y es que quedan plazas desiertas porque, bueno, por un lado hay tribunales severos, pero por otro lado no todo el mundo que se presenta lleva las oposiciones bien preparadas. Espero que preparéis muy bien las oposiciones, porque la tendencia es a que cada vez se preparan peor. Entonces las personas que llevan unas oposiciones bien preparadas y estas son eliminatorias suelen obtener plaza. Esa es la realidad. De hecho, ahora veremos lo que ocurre en años posteriores. En 2023 se celebran oposiciones en casi todas las comunidades autónomas. En la mayoría de los casos son no eliminatorias, pero también hay algunas eliminatorias en Andalucía o ambas oposiciones en Madrid. Y en estas cambia todo. Se dan todas las plazas. Las que no se dan es por culpa de la administración, no culpa de la gente. Y digo culpa de la administración porque hay comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana que no incorporan en sus convocatorias la posibilidad de renuncia de plaza. Cosa que, por ejemplo, Castilla-La Mancha sí que lo hizo. Castilla-La Mancha consideró la renuncia de plaza y hubo gente que, bueno, pues gracias a esas renuncias pudo obtener la plaza siguiente porque iban corriendo las listas. Por lo tanto, tendencia de los tribunales es a aprobar al máximo de personas posibles, dar todas las plazas. Y esto es casualidad, no, esto es porque hay una orden desde arriba. ¿Qué es lo que pasa en el concurso sin oposición? Lo mismo, prácticamente no quedan plazas desiertas, algunas de algún idioma como el chino y tal, pero en general no quedan plazas desiertas, salvo algún problema de alguna comunidad autónoma, nuevamente, que no contemplan la renuncia a plaza y alguna plaza residual se pierde. Por lo demás, todo correcto. ¿Qué pasa en el 2024? En el 2024 hay oposiciones no eliminatorias, las que no se habían convocado en 2023, como por ejemplo Canarias, Extremadura, Andalucía, Navarra, Aragón que había hecho de unas especialidades pero no de todas. Y bueno, no sé si me dejo alguna, pero me entendéis lo que os digo, ¿no? Que son oposiciones no eliminatorias de estabilización y luego hay algunas eliminatorias de reposición. Esas eliminatorias yo consideraba que iba a haber muchas más en mi previsión a futuro que hice en el inicio del curso pasado, sin embargo fueron muchas menos convocatorias de las esperadas y ahora toca en 2025 que salgan todas las demás. Por favor, no os confiéis de ciclos que ahora toca primaria, ahora toca secundaria, ahora no sé qué. No, lo que tenéis que hacer es poneros a tope por si acaso. Si no hay oposiciones, se dejan los libros, unos meses de descanso y cuando corresponda se vuelven a retomar las oposiciones. Porque lo que no puede ser es no estar avanzando y de repente en febrero, en enero, en diciembre, darte cuenta que hay oposiciones no esperadas y no da tiempo a prepararlas. Por tanto, 2025, oposiciones eliminatorias en todas las comunidades que convoquen. Nada de no eliminatorias, eso ya no puede haber, o sea, eso se podría regular con un nuevo Real Decreto, pero a fecha de hoy no es posible. O sea, no ha habido un Real Decreto que cree una transitoria ni nada parecido, por lo tanto, las oposiciones de 2025 seguro, todas eliminatorias, lo que pase después ya veremos. ¿Y serán las últimas LOE? Pues yo creo que sí, yo creo que deberían ser las últimas LOE porque ya tenemos un lío montado que hay que resolver sí o sí. Entonces, yo creo que es más fácil resolver todo el lío que tienen montado en conjunto que no parchearlo. O sea, ¿y qué es el lío que tienen en conjunto? Pues por un lado tienes la LONLOE, que dice que debe haber oposiciones conforme a un nuevo formato, debe regularse el proceso, bueno, toda la carrera docente, y por otro lado tenemos un mandato de Europa que no puede haber sustituciones durante 3 cursos seguidos, 3 años seguidos. Por otro lado, el máster hay un run de que quieren hacerlo de 2 años. Y más cosas, pues más cosas que hay. ¿Qué va a pasar con la gente que lleva más de 3 años? Pues no lo sabemos. Entonces la solución en 2025 es crear oposiciones eliminatorias
masivas y si la tendencia es las anteriores, no quedarán plazas desiertas, por lo tanto, ánimo, que la gente que prepare bien las oposiciones tendrá plaza casi seguro. Bueno, para aquellas personas que dicen no rotundo o sí rotundo, se dice que decir nunca o siempre es una falacia de lo que se va a decir a continuación. Yo leo la legislación y evidentemente conforme a toda la legislación que hay, la del 12 de abril del 22, la ley 20 de 2021 y demás, ya no es posible hacer ningún tipo de oposición no eliminatoria. Pero, en el Real Decreto 5 de 2023 hay una pista sobre lo que podría hacerse en educación. Claro, esto tendría que hacerse un Real Decreto para decidir qué se va a hacer en educación, porque recordaos que educación y sanidad van aparte. Sin embargo, no creo que se pueda hacer mucho y sé que hay comunidades autónomas como la valenciana que han estado estudiando a ver si se podía hacer algo y realmente es un resquicio de plazas, porque en la transitoria cuarta y quinta de vías de ingreso docentes estaba claramente establecido cada año en el que se generaban plazas, a qué proceso iban a ir. Por lo tanto, quedaba la tercera vía que se llamaba, que era la de las oposiciones eliminatorias de toda la vida. Por lo tanto, este año 2025, en oposiciones eliminatorias, debería cerrarse todo el proceso. No obstante, si el Real Decreto 5 de 2023 genera en futuro un Real Decreto para educación, podría haber oposiciones no eliminatorias, pero esto es altamente improbable, entre otras cosas porque hay que regular la carrera docente y hay que dar una salida a todo este proceso. Entonces, esto lo dejo ahí, os lo explico, pero que nadie haga cábalas pensando en que habrá oposiciones no eliminatorias de nuevo, porque para que eso ocurra tiene que haber un nuevo Real Decreto. Por lo tanto, es altamente improbable. Es mucho más probable que se regule la carrera docente conforme a la LOMLOE. Por lo tanto, ¿cuáles son las vías posibles en este momento? Oposiciones eliminatorias. Es la única posibilidad que tienen para reducir la temporalidad en este momento y, por lo tanto, para ahorrarse indemnizaciones. Hay que estar muy pendientes, por favor, toda la información que os llegue, compartidla. Es muy importante que estemos informados, porque es que nos estamos jugando muchas cosas. Cualquier información, ya sabéis, podéis enviarla al grupo de información de oposiciones de WhatsApp, a Infopos, y es bueno que recuperemos esa tendencia a toda la información que nos llegue, compartirla, porque información es toma de decisiones de una forma reflexiva y con estrategia lo antes posible. Entonces, cuanto antes tengamos la información, mejor. Y el consejo de siempre, afiliaos a un sindicato, por favor, porque ya no solo es importante saber cuál es el punto en el que estamos, sino lo que se está negociando. A ser posible, debéis afiliaros a sindicatos que tengan representación en la Junta de Personal de vuestra comunidad autónoma, para que os puedan informar de qué es lo que se está negociando en ese momento. Bueno, y ahora viene explicar qué es lo que supone unas oposiciones eliminatorias, como se suele decir, las de toda la vida. Hay que recordar que serán previsiblemente en junio de 2025, aunque hay comunidades autónomas que se gestionan los tiempos de otra forma, incluso pueden comenzar los procesos antes. También se podrían comenzar después, en algún caso se han realizado en septiembre, pero eso es raro. Lo normal, vamos a hacernos a la idea, es que las oposiciones serán en junio de 2025. Es lo que se denominaba la tercera vía. Ya se han agotado la primera y la segunda y la única posibilidad que tiene ahora mismo educación para llegar a ese 8% de interinidad es hacer oposiciones eliminatorias. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes. Pero, como yo digo en algunos vídeos, estamos muy mal acostumbrados y obviamente no se nos va a avisar con tiempo. Hasta que no se hagan los presupuestos de las comunidades autónomas de 2025 no vamos a tener noticias del dinero presupuestado para oposiciones. Y normalmente en ese momento, además, también avisan
de las plazas que van a salir por especialidades. Entonces hay que estar muy pendientes porque ese, digamos, es el primer dato oficial. Cuando se hagan los presupuestos de las comunidades autónomas se sabrá el dinero destinado a oposiciones. Por lo tanto, es posible que en diciembre tengamos noticias. También es posible que algunas comunidades adelanten esa información y lo hagan porque quieran pues hacer el proceso lo más justo posible y que la gente esté informada lo más pronto posible. Bien, entonces, ¿en qué consisten estas oposiciones que se convocan bajo un Real Decreto de 23 de febrero de 2007 que ha llovido mucho desde entonces y que es altamente provisional? Porque, por ejemplo, los temarios son provisionales desde entonces. Bueno, pues hay que interpretar y hacer unos ajustes de la LOMLOE a esa convocatoria. Y ahí viene el problema. También hay que hacer un ajuste en los años impares, es decir, en primero de cada ciclo formativo de formación profesional, ya que este año ha entrado en vigor una nueva formación profesional. Por lo tanto, lo que decía la convocatoria de oposiciones de 2007, lo que dice la convocatoria de 2007 respecto a los mínimos que deben cumplir las comunidades autónomas, luego tienen un pequeño margen de maniobra y ahí es donde pueden cambiar un poco las cosas. Hay que reinterpretarlo a cómo está ajustada la ley. Ya lo hemos hecho para las oposiciones, para las oposiciones no eliminatorias. Ahora hay que hacerlo para las eliminatorias. Y ahora vienen las interpretaciones o ajustes que tenéis que realizar. Para formación profesional, si el curso que estáis programando es un curso de segundo, no hay ningún problema, ya que estáis con la legislación anterior. Y si es un curso de primero, tenéis que establecer los cambios que hay con la nueva legislación, incluidos los cambios de nombre de los módulos y de las especialidades. Respecto a la LOMLOE, pues bueno, yo os aconsejaría, para evitar problemas, buscar el equilibrio. Y para evitar problemas vais a hacer situaciones de aprendizaje que van a coincidir en tiempo y programación con lo que antes era unidad didáctica. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Unidad didáctica entendida como una situación de aprendizaje. Ese es mi consejo para evitar posibles problemas. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que se va a sortear. Las bolas que se sorteen, ¿qué van a ser? ¿Unidades didácticas o situaciones de aprendizaje? Pues a ver cómo lo interpretan. Mi consejo es hacerlas coincidir y que tengáis unidades didácticas entendidas como situaciones de aprendizaje. Ese es el mantra. ¿Y qué pasa con las programaciones didácticas de primaria, secundaria y bachillerato? O sea, cuando digo secundaria me refiero a ESO. De primaria, ESO y bachillerato. Pues tenéis que hacer programaciones didácticas entendidas como propuestas pedagógicas de un supuesto departamento, de un centro concreto que vais a hacer, pero que van a ser personales individuales y que además van a tener programadas unas unidades didácticas entendidas como situaciones de aprendizaje. Por lo tanto, a efectos prácticos, ¿qué estáis entregando? ¿Qué estáis entregando al tribunal? Pues prácticamente una programación de aula de acuerdo a un supuesto de propuesta pedagógica de un departamento, que esa programación de aula es coherente con esa propuesta pedagógica de un departamento, de un contexto concreto con nombre y apellidos, instituto o colegio con nombre y apellidos, por favor, que en Andalucía lo dejaron muy claro, y que es una programación didáctica entendida como una propuesta pedagógica. Luego, cuando veamos los textos de las convocatorias, pues bueno, ya veremos cómo ajustamos en cada comunidad autónoma, y cuando digo cada comunidad autónoma es que es así, en cada comunidad autónoma hay un pequeño matiz. Pero hasta ahora, como tenemos que empezar a escribir, tenemos que empezar a trabajar, tenéis que hacerlo de la siguiente forma. Programaciones didácticas entendidas como propuestas pedagógicas, unidades didácticas entendidas como una situación de aprendizaje. Y así es la mejor forma de acertar, sea cual sea el enfoque que al final dé vuestra comunidad autónoma. Bueno, para quienes hayáis conocido las oposiciones no eliminatorias, bien porque solo hayáis hecho esas o bien porque antes hicisteis las eliminatorias, bienvenidos y bienvenidas a una auténtica maratón que es la fase 1 de oposición. Como podéis ver,
En teoría es el doble de trabajo que las oposiciones que ha habido en 23 y 24, pero realmente es como 3 o 4 veces más. Tendréis que hacer una primera prueba en la que tenéis que obtener una calificación mínima de 5 puntos, a repartir en 2 partes, en las que debéis obtener en cada parte una nota de 1,25 sobre 5, 1,25 sobre 5, pero que en realidad es un 2,5 como mínimo en el tema sobre 10 y un 2,5 como mínimo en el práctico o problemas. Según las especialidades, el práctico o problemas puede cambiar un poco, un 2,5 sobre 5. Por lo tanto, hay que sacar un 2,5 en cada una de las 2 pruebas para que la calificación haga media y se pueda llegar a ese 5 sobre 10. Además de esto, las comunidades autónomas pueden decidir si el tema vale entre un 30 y un 70% y si el práctico o los problemas valen entre un 30 y un 70%. La tendencia habitual ha sido hacer un 50-50, en algunos casos un 60-40 y en algunos casos un 30-70. Cuando se ha hecho un 30-70, siempre hasta ahora siempre que se ha hecho eso, ha sido para dar mayor valor al práctico, con la finalidad de hacer unas oposiciones más duras y por lo tanto no tener problemas a la hora de decidir quiénes obtienen la plaza. Es previsible que si las próximas oposiciones lo que se pretende es dar todas las plazas que salgan, pues o bien se haga un 50%, 50%, o bien pudiera valer el tema más de ese 50%. De esa forma, son 4 bolas en el tema, bueno, 4 bolas en las especialidades que tienen más temario, luego en otras pues son 3. La cuestión está en que es más fácil aprobar el tema, todo el mundo lo sabe, sobre todo si el tema lo corrigen decentemente, que aprobar el práctico o los problemas. Entonces, dentro de ese margen ya veremos si las comunidades autónomas, lo lógico sería dejarlo en un 50-50, pero podría ser que alteraran el porcentaje para dar mayor valor al tema y por lo tanto que las oposiciones fueran entre comillas más sencillas, pero hay que sacar un 2,5 sobre 10, es decir, que si el práctico tiene 4 problemas, por poner un ejemplo, hay que hacer uno perfecto, sacar un 2,5 y que nos hagan media. Ni que decir tiene que si hay una alteración de porcentajes, si una de las partes vale el 70%, obviamente, como en esa tengáis un 2,5, no llegáis a hacer media. Prácticamente es imposible. Y bueno, pues seguimos con las personas que consiguen sacar ese mínimo de 5 sobre 10, pasan a la segunda prueba, que hay 2 opciones. Hay comunidades autónomas que ponen una calificación global, pero hay otras que no. Esperemos que para facilitar las cosas, las comunidades autónomas decidan hacer una nota global. ¿Eso qué quiere decir? Que os van a valorar la defensa de la programación didáctica, digo programación didáctica de lo que programéis en el curso escolar, y la exposición de la unidad, situación de aprendizaje, unidad de trabajo, según las especialidades, os la van a valorar por igual y en conjunto. El problema de no hacerlo así, no hacerlo global, Andalucía en algún año lo ha hecho de esa manera, es que parten la prueba 2 en la parte A y la parte B por separado, con lo cual en ese caso hay que llegar a ese mínimo de 2,5 sobre 10 para que te hagan media. Podría ser que tuvieras muy buena nota en la programación didáctica y te suspendieran la exposición con una nota inferior a 2,5 y aunque la media te diera 5, no estarías con la calificación aprobada. Bien, eso es raro, ha ocurrido muy pocas veces, pasó un año en Andalucía, pero no ha ocurrido prácticamente. Entonces, si la tendencia es a que se den el máximo número de plazas posible, pues lo lógico es que sea una calificación global al 50% de cada parte. Pero aquí puede haber muchas alteraciones, porque también hay que entregar un documento que hay comunidades autónomas como Andalucía, que tienen una valoración, unos criterios de calificación de la parte escrita. También lo hace Murcia. Entonces, aquí hay muchas variantes posibles. Haceros a la idea de que tenéis que entregar un documento lo mejor posible. Fijaros en las últimas oposiciones eliminatorias, a ver qué decían acerca de la extensión, del tipo de letra y demás, y respecto a lo demás, pues interpretar que esas unidades que hay que programar en todo el curso y numerar pasan a ser unidades de trabajo en formación profesional y unidades didácticas entendidas como situación de aprendizaje en
primaria, ESO y bachillerato. Recordad que las pruebas tienen carácter eliminatorio y no os cebéis solo con la prueba 1 y os pase lo que a mucha gente, que aprueban la prueba 1 y la 2, ¿qué ocurre? Pues que está sin preparar y no da tiempo. También hay comunidades autónomas que hay que entregar el documento escrito muchísimo antes de hacer la prueba 1 y que el documento escrito, si no se entrega, estás fuera del proceso. También deciros que el documento escrito que se entregue condiciona totalmente la defensa y exposición que hagáis después. Por lo tanto, tiene que ser un documento de máxima calidad. Ánimo, repartiros el tiempo, trabajar en todas las pruebas y en todas las partes, porque al final también en este lío, en esta maratón que tenéis que hacer de oposiciones, es muy importante la motivación o por lo menos evitar la desmotivación. Consejo, pues ir repartiéndoos el tiempo. Vais redactando temas, vais resolviendo prácticos, vais avanzando con el documento escrito. Si ya lo tenéis terminado, empezáis a hacer defensas y exposiciones, a revisar lo que ya hayáis hecho. Ese es mi consejo, porque es un rollo. Cuando ya llevas más de 3 temas redactados seguidos, te apetece hacer otra cosa. Pues ir aprovechando eso para, bueno, la motivación es difícil en unas oposiciones así, pero por lo menos si un día te levantas y te apetece hacer prácticos o problemas, pues bueno, pues haces unos cuantos prácticos. Si un día te levantas y te apetece hacer el documento escrito que tienes que entregar, pues avanzas por ahí. Si un día ya estás cansado de prácticos y hacer programación, pues desarrollas un tema. Esa es la idea. No abandonéis ninguna de las partes, no abandonéis ninguna de las pruebas y vais haciendo un estudio cíclico, una preparación cíclica, para que de esa manera tampoco caigáis en la desmotivación de hacer siempre lo mismo. No es cuestión de decir, ahora tengo que hacerme 20 temas seguidos, no, porque cuando llevéis 5 estaréis hartos, cansados de estar siempre con los temas. Entonces hay que ir alternando la preparación de las distintas pruebas y de las distintas partes de ellas. Bien, la prueba primera consiste en el desarrollo de un tema. Por favor, cuando redactéis el tema ante el tribunal, poner el número y poner el título. Os lo digo porque en una ocasión a una persona se le olvidó poner el número y el título y aunque no le suspendieron, la nota fue más baja de lo normal. O sea, yo creo que el tribunal no quiso líos, pero esa nota fue por debajo de lo habitual. De verdad, hacedlo así, poner número y título. Y nada, pues recordaros también, por otra anécdota que pasó en Castilla-La Mancha, desastrosa, que los números y títulos son en todo el territorio, o sea que no son por comunidades autónomas. Lo digo porque en Castilla-La Mancha se equivocaron, pusieron un número distinto al título que era el tema y se montó un lío de la hostia. Pero es que encima la gente lo decía, oiga, pero es que está mal el número y el título. Y les decían, es que usted viene de otra comunidad autónoma. No, 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 esto no va así. Los números y títulos van por comunidades. Entonces, si hay cualquier lío, el número tiene que corresponder con el título correspondiente en el temario oficial para todas las comunidades autónomas, que son esos famosos temarios provisionales desde 2007. Poned título y número, porque si no lo hacéis, ¿qué tema habéis desarrollado? No se sabe. Más cosas. Bueno, pues para aquellas especialidades que tienen 71, 75 y demás, son 4 bolas. Para los temarios con menos cantidad de temas, sabéis perfectamente en qué circunstancia estáis. Básicamente es una bola menos que en las no eliminatorias. Se desarrolla el tema en 2 horas de tiempo, es el tiempo límite. Tenéis que preparar los temas, aunque esto no es mi parte, pero preparar los temas que seáis capaces de escribir en 2 horas. De nada sirve preparar, redactar un tema que se escribe en 3 horas. Eso no tiene sentido. En la sesión 2 hablaré de cómo podéis hacer el estudio cíclico de los temas con una filosofía, una idea de repaso, porque si no lo hacéis así, si no tenéis una metodología de repasos, os daréis cuenta que cuando lleváis 7, 8 temas se os está olvidando ya el primero. Después, en la resolución del práctico y problemas, que es la segunda parte de la primera prueba, pues bueno, básicamente tendréis que hacer un número de prácticos o problemas relacionados con el temario, que hay una tradición acerca de lo que suele caer, también hay una tradición de lo que cae a veces o lo que no cae nunca. No os fiéis de esas tradiciones porque todos los años en alguna comunidad hay alguna sorpresa de algún práctico o algún problema que habitualmente no cae y por primera vez vuelve a caer.
También hay una tendencia a meter el máximo posible de aspectos pedagógicos tanto en el tema como en el práctico. Si tenéis alguna duda al respecto, eso sí que os lo puedo decir. Cómo podéis hacer, bueno, pues frases que conecten lo que habéis desarrollado en el tema con la forma de hablar de pedagogía o hablar de la legislación que justifica que ese tema que habéis redactado, bueno, pues forma parte de un aprendizaje significativo, un aprendizaje previo al aprendizaje significativo constructivista del tema que habéis desarrollado, que normalmente los temas que se desarrollan en oposición son pues de un nivel de primero o segundo de carrera. Entonces hay que enganchar lo que se da según el currículum en primaria, secundaria, o sea, en eso, bachillerato o en formación profesional con lo que estáis redactando. Entonces eso, bueno, pues con una frase, con un párrafo se puede solucionar. Y lo mismo pasa con el práctico y problemas. Tenéis que tener cuidado porque ya es una tendencia que pasa de vez en cuando poner un problema, un práctico muy sencillo, y muy sencillo estamos hablando de algo más sencillo de lo habitual, bueno, tampoco es que sea muy sencillo, pero algo más sencillo, en el que tenéis que explicar cómo lo explicaríais al alumnado, pero se da por hecho que va a estar perfecto, o sea, no os podéis equivocar en nada. Entonces, cuidado con esa nueva tendencia. Revisad lo que ha caído habitualmente y lo que ha caído en los últimos años por si encontráis algún ejemplo de ese estilo. Esto se ha hecho ya en Cantabria, se ha hecho ya en Cataluña, se ha hecho ya en la Comunidad Valenciana y bueno, pues es una tendencia que se va afianzando. Hay que tener en cuenta varias consideraciones y es que, sobre todo, los prácticos o problemas, según las especialidades son más prácticos, según las especialidades son más problemas, se repiten en su gran mayoría y además tienen un grado de complejidad y dificultad que hacen que si no los habéis visto sea muy difícil que los volváis que seáis capaces de hacerlos en el tiempo que os den. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, vamos a ver, si os ponen 4 o 5 prácticos, pues lo normal es que por lo menos hayáis visto la mitad, 2 o 3, y que en el tiempo que os queda, ahí hay que correr lo máximo posible en lo que se sabe seguro, pero haciéndolo bien, en el tiempo que os queda podáis arañar alguna décima, sino algún punto, de los que en principio no habéis visto, pero que todo el mundo es capaz de sacar algún práctico o algún problema de los que os hayan puesto. Si tenéis la mala suerte de que cuando os los ponen no habéis hecho ninguno en la oposición, os levantáis, os vais y al año que viene. No hagáis eso, ni de coña. Si os ponen, por ejemplo, 4, pues hay que conseguir en una hora, o sea, bueno, en una hora, sí, en una hora, daros un tiempo de una hora, resolver o iniciar la resolución de uno de ellos. O sea, habrá algún práctico, algún problema que seáis capaces o que por lo menos tengáis un cierto recuerdo con vuestros estudios de la universidad para sacarlo. Entonces, de lo que se trata es de conseguir llegar al 2,5 lo antes posible. Es decir, marcaros como objetivo resolver uno en una hora para llegar al 2,5 y a partir de ahí empezar a arañar puntos, décimas, lo que sea en el resto. Ese es el objetivo, eso es lo que tenéis que lograr. Ya sé que es una situación que solo de pensarla da miedo, pero que se puede dar. Podéis llegar y ver que no sabéis hacer ninguno porque no habéis visto ninguno en ningún momento de vuestra preparación. En ese caso hay que conseguir llegar al 2,5. Claro, eso sería posible si en el tema os ponen muy buena nota. Yo creo que hay gente que puede tener mala suerte una vez, pero bueno, muy mala suerte tiene que ser que no salga ningún tema, que los desarrolléis mal y que encima no salga ningún práctico. A lo mejor es que en ese caso o la probabilidad os ha hecho una muy mala jugada o sinceramente no llevabais suficientes temas ni prácticos vistos. Lo normal, ya os digo, es que al final en unas oposiciones eliminatorias la suerte se equilibra. Podéis tener muy mala suerte en una parte, pero la otra tendréis suerte. Es que es lo normal. Si lleváis muchos temas y muchos prácticos vistos, pues en el peor de los casos os puede salir uno de los temas que peor llevabais o a lo mejor no rematarlo bien y puede ser que solo salga un práctico. Pues si solo sale un práctico, a por él a saco y en el tiempo que queda intentad sacar otro. Bueno, como os he dicho anteriormente, hay que ver el máximo número posible de prácticos de problemas para que de esa forma tengáis mayor probabilidad. Repetirlos una y otra vez, irlos haciendo a lo largo del curso
Hacerlos coincidir con la política de repasos de los temas, que eso lo veréis en la sesión 2. Básicamente se trata de intentar hacer coincidir lo máximo posible el práctico o los problemas con los temas que tengáis que preparar. Es decir, a veces hay temas que no apetece mucho prepararlos, pero que llevan detrás un montón de prácticos que caen en muchas oposiciones. Pues en ese caso, aunque no apetezca mucho, aunque no sea vuestro tema favorito, hay que estudiarlo mínimamente porque supone poder resolver muchos prácticos. Y por último, incorporar algún práctico o algún problema de una forma un poco más generalizada y teórica a las demostraciones de los temas, de tal manera que cada vez que estudiáis un tema estáis estudiando algo de algún práctico. Eso es lo mejor, que temas y práctico tengan en la medida de lo posible alguna conexión, algún punto en común, que eso además se puede resolver con la realización de un formulario, chuletario, mapa conceptual que hagáis de todos los prácticos y que podéis relacionar incluso con los temas que están involucrados en dichos prácticos. Recordad, la premisa es que cuanto más prácticos veáis, más opciones hay, porque si un práctico no lo habéis visto, es muy difícil que lo podáis resolver en la oposición. Si en vez de uno son dos, muchísimo más difícil. Y cuidado con los olvidos, que hay que repasar todo muy a menudo. Bueno, y ahora viene la segunda prueba, la que por ser segunda no quiere decir que sea menos importante, ya que vale 5 puntos igual que la primera. Yo siempre comparo las oposiciones como una vuelta ciclista por 4 etapas. En las dos primeras etapas, que conforman una única etapa, salen 200 personas y se elimina a 100. Pero las 100 personas que consiguen pasar pasan con muy poca diferencia de tiempo, ya que en las contrarrelojes, como bien sabéis, se saca muy poco tiempo de unas personas a otras. Y luego viene la prueba segunda, que es lo que yo llamo la etapa reina. 2 etapas reina de montaña, que bueno, pueden tener 2 o 3 fases según lo consideremos, una de entrega del documento y luego defensa de la programación, exposición de la unidad que os haya salido. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en las etapas reinas de montaña se saca muchísimo tiempo. Bueno, pues en las oposiciones pasa igual. Esta es la etapa reina, esta es la prueba reina, que tiene 2 partes, y donde vais a sacar o no, os van a sacar muchísima nota, o podéis sacar muchísima nota al resto. Importantísimo que esto lo tengáis presente, porque la prueba segunda es la que marca las diferencias de nota. Es muy difícil sacar 3 puntos, se puede hacer, pero es muy difícil sacar 3 puntos en la segunda prueba. Sacar un 7 es una nota excelente y bueno, pues sacáis 2 puntos a la persona a la que saquéis más. Sin embargo, en la prueba segunda se puede sacar un 10 y esos son 5 puntos más que la persona que aprueba con un 5. Bien, lo primero, es tendencia también en los últimos años que los tribunales se fijan mucho si hay relación o no entre el documento entregado y lo defendido y expuesto. Por lo tanto, en un documento limitado por espacio tenéis que tener la máxima de información posible. Cuando revisemos, cuando me preguntéis por WhatsApp, os diré, mete esto, mete lo otro, mete un ejemplo de rúbrica. Es que no me cabe, me da igual. Buscamos una rúbrica mini que quepa en 3 renglones, pero hay que meter por lo menos un ejemplo de muchas cosas para que cuando el tribunal os vea exponer digáis, bueno, esta rúbrica está hecha en coherencia con la que he puesto de ejemplo en la programación, tiene las mismas ideas, está realizada de la misma forma. ¿Por qué? Porque si no lo hacéis así, tenéis a alguien del tribunal que va marcando todo aquello que estéis defendiendo o exponiendo que no tenga que ver con lo que habéis entregado de forma escrita. También tened en cuenta que si lo que se entrega tiene algún defecto de forma importante, y ahí hay unos criterios de calificación que van restando nota, incluso se puede llegar a un 0, pues si lo que se presenta no tiene relación con, o sea, no cumple las normas, se puede sacar un 0, y si lo que se presenta es muy malo, es difícil que luego podáis hacer una defensa, una exposición correcta, ya que estaréis exponiendo algo que no tiene que ver con lo que habéis entregado. Hay diferentes vías de entrega, hay que estar muy pendientes, a veces es online,
a veces es presencial, cuando es presencial hay que ver si se entrega un documento o dos, en qué condiciones se entrega, con qué formato se entrega la portada. Si no dice nada del formato, la portada debe ir con la misma norma de letra, de tamaño de letra y demás que todo el documento. Y bueno, pues os vais a encontrar en las convocatorias algunas cosas como esta frase que es del Real Decreto y de las convocatorias de 2021. Dicha programación tendrá carácter personal y deberá ser elaborada de forma individual por cada aspirante. En el caso de que el tribunal detecte que la programación didáctica no cumple con el requisito de elaboración propia, será calificada con 0 puntos. Bien, ya no solo es por deciros que evitad que haya un plagio, que haya una copia significativa. Yo os puedo facilitar algunos documentos, pero no se trata de que copiéis y peguéis, sino que hagáis las cosas bien. Y sobre todo algo muy importante, fijaros cómo se redacta esto. La programación didáctica. Eso es lo que dice el Real Decreto. ¿Qué van a considerar las convocatorias de las oposiciones autonómicas cuando haya que redactar para primaria, secundaria, refiriéndome a la ESO y a bachillerato? Pues tendrán que decir algo del estilo a programación didáctica entendida como propuesta pedagógica o programación didáctica que con las actividades de enseñanza-aprendizaje será considerada programación de aula. Algo así tendrán que decir, porque claro, es un texto completamente LOE, pero las programaciones que tenéis que entregar son completamente LOE. Respecto a formación profesional, pues ya sabéis, falta todavía 2 vídeos que tengo que hacer teniendo en cuenta la nueva legislación, que es poco cambiante, pero tiene algunas cosas a tener en cuenta, y tenéis que hacer también esos ajustes respecto a determinados términos que aparecen en la legislación. Bueno, partiendo de la base que hay muchas diferencias entre cuerpos, entre especialidades, entre niveles de los diferentes cursos en los que podéis programar, por lo tanto no hay una única solución al respecto. Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, bueno, para primaria y secundaria, la ESO y bachillerato, tenéis que entender que hay que hablar mucho de los productos finales, de los retos, del modelo DUA, DUA-A, REA-DUA, CREA-DUA. Bueno, hay muchas variantes según las comunidades autónomas. Ahora os explicaré en la siguiente transparencia qué debéis hacer para evitar las consideraciones que os digo ahora. Vamos a tener unas convocatorias que por suerte esas convocatorias espero que las redacten las mismas personas que van a redactar los criterios de calificación, porque normalmente cuando las redactan personas distintas suele haber cambios significativos. Hay unos peligros que son los que hemos visto en las oposiciones del 23 y 24, es que luego los criterios de calificación de los tribunales y la interpretación de la ley son muy diferentes a lo que dice la convocatoria. Por otro lado, hay un gran riesgo y es que tenéis que preparar un montón de unidades frente al 23 y 24 que había que preparar solo una. Y eso hace que el nivel de exigencia, desgraciadamente, haya subido. Ya veréis cómo el nivel de exigencia, después de haber hecho unas oposiciones no eliminatorias, en la exposición de la unidad va a ser muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer y cuántas bolas salen? Salen 3 bolas. ¿Cuántas unidades debo llevar bien para poder hacerlo bien? Bueno, pues evidentemente aquí se multiplica el trabajo, pongamos por 10. Si vamos a entregar, por ejemplo, 12 unidades, o sea, vamos a programar 12 unidades en todo el curso, debo llevar preparadas 10 y con un nivel de exigencia muy cercano al que llevaba cuando solo había que entregar una. Por lo tanto, hay que trabajar 10 veces más en la prueba 2B que en lo que era la parte segunda de la oposición no eliminatoria. Esto significa mucho mayor volumen de trabajo. Aquí, como todo, está la estrategia. Hay que tener una muy bien hecha, una primera unidad muy bien hecha que nos sirva como un esquema mental y un esquema real de lo que vamos a exponer, de la estructura que va a tener lo que vamos a decir. Y luego hay que ir haciendo las máximas posibles y sobre todo hay que intentar tener una parte del discurso común a todas las unidades para que de alguna forma tengamos que aprendernos el menor discurso posible de unas unidades a otras para que haya la menor diferencia posible.
Bueno, pues mucho cuidado con esto porque significa un grado de exigencia y de trabajo mucho mayor. Bien, ¿y cómo evitar estos peligros de la prueba segunda que claramente se han visto al ver anteriormente la parte segunda de la prueba segunda? Pues teniendo en cuenta que las convocatorias no se suele explicar el 100% de cómo se van a evaluar cada una de estas partes de la prueba segunda y teniendo en cuenta los peligros de los que acabo de hablar, vamos a comenzar a escribir porque hay que ponerse a trabajar con una serie de mantras que debéis utilizar. En primaria, en ESO y en bachillerato, os aconsejo que hagáis unidades didácticas entendidas como una situación de aprendizaje. Así debéis decirlo y luego ya matizaremos en función de lo que veamos en los criterios de calificación de los tribunales. En formación profesional, unidad didáctica entendida como una unidad de trabajo. Ya veremos a ver si se incluye algún término, alguna idea diferente en función de que va a haber dos niveles en formación profesional. Uno que va a tener la nueva ley, que es los primeros, y otro que tiene la ley antigua, que son los segundos. Y en general, la programación didáctica o propuesta pedagógica entendida como mi programación de aula. Eso nos evitaría muchos problemas, solo hay que decirlo al principio, en la introducción o en algún momento del texto, no hay que estar todo el rato diciendo esto, pero sí que es una forma de comenzar a redactar, sobre todo la introducción, para dejar claro bueno, que tenemos presente lo que dice la legislación de convocatoria de oposiciones y lo que por otro lado dice la legislación vigente. Eso es fundamental y es una manera de bueno, pues englobar cualquiera de las circunstancias que se podrían dar cuando salgan los criterios de calificación de los tribunales. De esta forma aseguramos bastante porque buscamos desde el principio un equilibrio. Bueno, las consideraciones generales hacia la programación y la unidad didáctica, bueno, y todos los términos que voy diciendo, pero me entendéis lo que quiero deciros con esto, es que hay un factor suerte y aquí yo hablaría de tribunales más clásicos, tribunales más innovadores, más vanguardistas, pero luego también dentro de las 5 personas que tenéis en el tribunal vais a tener diferentes maneras de ver las cosas. En primer lugar, fundamental, un centro contextualizado con nombre y apellidos. De verdad, no entremos en discusión con esto, que ya está más que superado, que en todas las comunidades autónomas se valora muchísimo más y siempre se valora más, incluso hasta considerarlo defecto de forma, que debe haber un contexto concreto, un centro educativo concreto. Para ir preparando la defensa y la exposición vamos a hacer defensas de media hora y exposiciones de media. Luego hay comunidades que a lo mejor hacen 20 minutos y 30, hacen hasta 30 minutos y luego hasta una hora, hay variantes. Pero así, como norma general, para que todo el mundo vaya organizándose, vamos a considerar que las defensas son de media hora y las exposiciones de otra media. Normalmente hay un debate de 10 o 15 minutos y las unidades pues ya veremos, porque cuando pasen a ser situaciones de aprendizaje, cuando haya que tener en cuenta que ha habido una nueva legislación también en formación profesional, pues a lo mejor cambian un poco las cosas, no lo sé. Haced como número mágico, yo haría 12. Yo haría 12 porque 12 es un número que normalmente cuadra en todas las oposiciones, es un número que además es múltiplo de 3, pero bueno, que si alguien quiere hacer 9, quiere hacer 10, tenga previsto que a lo mejor luego debe ampliar el número. 15 lo vería excesivo, pero claro, hay algunas especialidades o algunos cuerpos en los que salen 15, hay otros en los que salen 9, entonces hacer el número que os salga de forma natural y que ande entre esos intervalos, en torno a 12 unidades. Habrá que ver lo que dice la convocatoria porque ya os digo, no me creo que ninguna comunidad autónoma diga que se va a sortear entre 15 situaciones de aprendizaje, lo vería una barbaridad. Después recordar que en estas próximas oposiciones habrá una hora de encerrona, que esa hora puede ser será en un aula diferente al aula donde vayáis a exponer y ahí podéis preparar sin conexión con el exterior todo el material de la unidad que vayáis a realizar de las 3 que habéis sacado bola entre todas las que habéis programado. Es decir, si habéis programado 12, os dan 12 bolas numeradas del 1 al 12, sacáis 3 y de esas 3 elegís una.
Importante, ante las preguntas del tribunal o cualquier situación que pueda darse, nunca perdáis los nervios. Ante una pregunta que no es una pregunta, sino una afirmación del estilo usted no evalúa por competencias, bueno, pues con tranquilidad, sin perder los nervios, perdone, ¿cuál es la pregunta? Cuidado con los defectos de forma, tengo varios vídeos de YouTube que hablan de eso y, muy importante, estrategia. Hay que tener el documento escrito, por lo menos en una primera ronda cerrado, lo antes posible para poder empezar a preparar la defensa y la exposición. Bueno, una frase habitual y que a partir de ahora está terminantemente prohibida es que nadie le oiga decir una frase que diga, como siempre, esto es así. No, estas oposiciones de 2025 son de todo menos como siempre. Las convocatorias las van a redactar personas y en muchos casos gobiernos diferentes, de diferente color, a quienes redactaron las anteriores. Ya está más que implantada la LOMLOE, hay una experiencia 2023 y 2024 de todo lo que ha ocurrido en las oposiciones y además de todo eso, en formación profesional hay novedades en primero. Por lo tanto, mucho cuidado con usar, no, esto va a ser como siempre, nada va a ser como siempre. Nos vamos a encontrar en las próximas convocatorias muchísimas sorpresas. Y aquí es donde en su momento, hay que empezar a comenzar con la estrategia. Habrá comunidades autónomas donde os permitan utilizar la programación didáctica para mostrar al tribunal. Eso no quiere decir que abráis la programación y leáis, simplemente tenéis que tener unos marcadores, abrir la programación en ese punto y mostráis al tribunal sin leer nada lo que queráis indicar. Pero esto no pasa en todas, pasa en algunas. Es muy aconsejable que os hagáis con atriles como soporte. Respecto a los materiales auxiliares, mucho cuidado, depende de las convocatorias. Hay convocatorias que os animan a utilizar material auxiliar digital, hay otras que lo prohíben y hay otras que directamente parecen indicar que mucho cuidado con los materiales auxiliares si tienen elementos curriculares. Y elementos curriculares los han considerado hasta, bueno, pues el ejemplo que pongo en un vídeo. Hasta un cacharro que sirve para comer tenía elementos curriculares. Bueno, no es ese cacharro al que se referían, pero me entendéis lo que quiero decir. Ha sido muy importante el uso de atriles en Extremadura, ya que estaba prohibido el uso de la pizarra del aula. Esto puede volver a ocurrir en Extremadura, yo os aviso. También se puede emplear solo un folio de guión por una o por las dos caras o dos folios según algunas convocatorias. Esto, mucho cuidado, no siempre permiten el uso de guión en la programación, a veces sí, a veces no, y en las unidades a veces una cara, a veces dos. Hay que leerlo muy bien, no os vayáis a presentar con un guión de dos caras cuando solo se puede emplear una, y cosas de este estilo. Mucho cuidado porque el guión hay que entregarlo al final y en Andalucía tenían prohibido que tuviera elementos curriculares. Se llegó a insistir en que era mejor no entregar nada. Bueno, es mucho mejor entregar una hoja en blanco con vuestro nombre y apellidos que no entregar nada, porque según la convocatoria es obligatorio la entrega de guión. De hecho, si no entregáis el guión, podéis suspender el examen, ya que el guión no se adapta a lo expuesto. No cuadra con lo expuesto. Mucho cuidado con esto porque ha habido algún que otro disgusto. Tenéis la obligación de entregar un guión. El tribunal no tiene la obligación de pedíroslo. En última instancia, si el guión queda sin entregar, es responsabilidad vuestra. Y algún suspenso de 0 ha habido por esto. Avisados estáis. La exposición tiene un carácter público, la exposición de la unidad, con lo cual podéis tener a alguien viendo vuestra exposición durante la segunda parte de la segunda prueba. Avisados estáis por si acaso bien queréis que haya alguien como una cara amable viéndoos, alguien que conozcáis, o bien os encontráis con que al final en la unidad os encontráis a alguien viendo lo que estáis haciendo. Bien, esta es la parte que muchas veces me preguntáis y os digo, pues ya se verá, porque hay una tercera parte, digamos, un tercer punto del baremo que las comunidades autónomas pueden decidir y pueden poner lo que crean conveniente. Entonces, la fase 2 del concurso de méritos, lo importante es que tengáis más cursos de los que dice la convocatoria.
horas de sobra por si acaso algún curso consideran que no se puede valorar o por el motivo que sea. Cuidado con los cursos de 100 horas porque eso no está recogido en el Real Decreto Estatal. Hay comunidades que reconocen los cursos de 100 horas con un número que es 3 veces mayor a los de 30, por lo tanto merece la pena, pero también ha habido casos en los que algunas comunidades autónomas han cambiado de criterio y los cursos de 100 horas, al no recogerlos, pasan a ser cursos de más de 30. Entonces, mucho cuidado con todo eso. Si no tenéis todos los cursos hechos, mi consejo es que hagáis cursos de 30 horas, 40 máximo. No os vayáis a hacer cursos de 100 horas que luego os valgan como cursos de 30. Y recordaros que la tercera parte que vale 2 puntos sobre 10 de los méritos lo pueden redactar y cambiar las comunidades autónomas. En general, echar un vistazo a la última convocatoria de oposiciones eliminatorias, bien de vuestro cuerpo o de un cuerpo diferente. O sea, si las últimas que ha habido eliminatorias son de primaria, mirarlas de primaria. Si las últimas que ha habido son de secundaria, mirarlas de secundaria. Porque os pueden dar una idea de qué es lo último que se valoró en la parte de méritos, pero con la idea de que os lo pueden cambiar. Podrían poner, como ha hecho Murcia muchos años, en el apartado 3 que se valorarán con tantos puntos, a lo mejor 0,5, 0,3, 0,4, el haber aprobado una oposición. Entonces, mucho cuidado porque en el apartado tercero cada comunidad autónoma puede hacer lo que crea conveniente. Mirad bien la columna de la derecha a ver qué tipo de certificados os exigen. Si tenéis algún certificado que no está en castellano, tenéis que emitir un certificado bilingüe o tenerlo traducido por un traductor oficial, colegiado y demás. Y más consideraciones, pues si tenéis que tener una carta del centro educativo, pues irla pidiendo ya. Si me refiero, si habéis estado, por ejemplo, en un centro concertado durante unos años, ya no estáis, pues irla pidiendo ya con tiempo, porque al final va todo el mundo a toda prisa. Y nada, pues echar un vistazo a los méritos, pero tampoco es algo que si ahora mismo no podéis hacer un máster que os va a llevar 2 años, pues no le deis vueltas a la cabeza. A lo mejor, bueno, podéis empezarlo pensando en el futuro, pero si no os va a dar tiempo, pues no os preocupéis, no digáis, ay, es que no me ha dado tiempo, qué faena. No, no. O sea, hay que rematar lo que ya tenéis iniciado, ver si hay algo que podéis hacer, o sea, yo qué sé, si os podéis presentar por libre a una escuela oficial de idiomas, os da tiempo a sacar una certificación, pues perfecto, perfecto, ya está. O si podéis sacaros algún título de inglés que os falte o de algún otro idioma que os pueda sumar méritos, pues eso hay que mirarlo bien porque hay cursos que valen, cursos que no, comunidades que sí, comunidades que no. Entonces, mucho cuidado con esto, pero la vida no va en esto, ya que en estas oposiciones la parte de méritos vale tan solo un 33%, frente al 40% que valía en las no eliminatorias. Bueno, y como conclusión o síntesis, análisis de esta oposición eliminatoria a la que os vais a presentar. Es una oposición que tiene 2 pruebas eliminatorias, que hay que estar muy pendientes de la primera prueba que tiene dos partes, que tienen un mínimo de 2,5, que por tanto con menos de un 2,5 os quedáis fuera. Hay que lograr ese 2,5 mínimo en cada una de las partes y hay que lograr el 5 como media en la primera prueba para pasar a la segunda, que es en la segunda donde más nota podéis sacar en la prueba segunda al resto de personas que compiten en la oposición. Respecto a la experiencia de 2023 y 2024, pues mi experiencia es que secundaria y formación profesional van a sacar el máximo de plazas posibles. En el máximo de comunidades autónomas va a ocurrir esto, pero que se puede sumar alguna comunidad a convocar primaria, ya que, como os he dicho anteriormente, es la última oportunidad, es la tercera vía para lograr que todo el mundo que estaba en fraude de ley y que por tanto deben tener una indemnización finalizado todo el proceso, consigan tener la plaza antes del inicio del curso próximo, del curso 25-26. En ese momento ya no puede seguir siendo interino o interina una persona que estaba en fraude de ley cuando se inició el proceso de oposiciones no eliminatorias, la vía primera y la vía segunda. Y sobre todo,
la estabilización, vamos. Y sobre todo que habrá gente que ya también, aunque no estaba en fraude de ley en ese momento, vayan a hacer su tercer año o ya hayan hecho su tercer año y no pueden continuar. Todo eso se tiene que regular. Ya he sacado algún vídeo de YouTube en el que hablo de eso, ¿no? En el que muestro algunas imágenes de, bueno, pues las primeras iniciativas de algunas comunidades autónomas en las que, bueno, pues ya se ve lo que pretenden hacer con las personas que lleven más de 3 años en un puesto de interinidad. Bueno, respecto a cómo es mi preparación, lo conocéis. Primero hay unos vídeos en el que al irlos viendo vais a ir preguntándome todas las dudas que necesitéis, vais a ir mejorando, cambiando, iniciando vuestros documentos. El paso 2, que es solo por citas, no es obligatorio, es decir, habéis contratado unos vídeos que los vais a poder ver siempre que queráis y me vais a poder preguntar todas las dudas que tengáis hasta que sean las oposiciones. Básicamente hasta el 31 de agosto de 2025 podéis preguntarme dudas. En septiembre ya cambia la preparación, digamos, se cierra el ciclo, aunque no hay un momento de inicio, pero por, digamos, aclararnos. Después el paso 2 y el paso 3 va por citas y no son obligatorias, es decir, quien no quiera revisar ni exponer no es necesario. Y nada, son citas de 2 horas. 2 horas, si vemos que vamos justos, podemos hacer un poquito más, pero bueno, básicamente también es para que tengáis ese compromiso, ¿no?, de hacer las cosas lo mejor posible y que en las 2 horas se llegue lo más lejos posible. Y luego las exposiciones, pues hay diferentes casuísticas, porque hay algunas personas que ponen una cita de lo que yo llamo el paso 2,5, que lo que supone básicamente es que, bueno, pues no tienen muy claro cómo van a defender, cómo van a exponer, y hacemos una medio clase de cómo lo pueden hacer, cómo queda la pizarra y demás. También, bueno, pues en ese caso, normalmente las defensas y exposiciones son de algo más de 1 hora, como es lógico, pero no llegan a 2 horas, para que un poco nos hagamos a la idea, sobre todo cuando se acercan las oposiciones. Porque yo cuando pongo citas de revisiones me dejo un margen de 2 horas y media entre una y otra, y cuando pongo citas de exposiciones me pongo un margen de 2 horas entre una y otra para tener un margen de seguridad con la persona siguiente que ha puesto la cita. Esto es importante porque obviamente hay unos periodos de tiempo que hay que intentar respetar lo máximo posible y que al final del proceso las citas para exposiciones tienen prioridad frente a las citas para revisiones, como es natural. Pero bueno, todo esto al final depende de las comunidades autónomas y de las circunstancias que se den. Obviamente, si hay una comunidad autónoma que a finales de mayo cambia drásticamente unos criterios de calificación de los tribunales y hay que modificar en sustancia el documento escrito, pues obviamente se entiende que esas revisiones son prioritarias también y no son motivadas porque la gente no haya trabajado. Eso al final es lo que os comento. Como premisa general, no me gusta facilitar material así a las bravas porque al final todo el mundo copia y pega. Yo en las últimas oposiciones en las que preparé, que tenía un documento ejemplo, me llevé las manos a la cabeza por lo que presentó mucha gente. No puede ser que se presente eso, no puede ser, porque al final el que la gente copie, pegue y no modifique nada pone en riesgo a todo el mundo. De todas formas, como tengo diferente material, pues bueno, si necesitáis algo, preguntarme si lo tengo. No os garantizo que lo tenga, porque si os fijáis, ni en el paso 1, ni en el 2, ni en el 3 os garantizo la entrega de ningún material, pero si dispongo de algo, perfecto, os lo doy, os lo facilito y ya os avisaré si se puede reutilizar todo
o si hay que tener cuidado porque ese material lo tenga mucha gente, obviamente. Bueno, y aunque no preparo los temas, como consejos generales de cara a estas oposiciones, pues recordaros que se saca una bola menos, por lo tanto la probabilidad disminuye. Es posible que además de llevar, como en las otras, en las no eliminatorias, muchos temas bien, haya que llevar algunos temas regular, ya que al final, como son unas oposiciones en las que os comparáis con el resto, pues está claro, si hay más probabilidad de que el resto no le salga bola, a lo mejor con un tema regular, por lo menos salváis los muebles. Entonces aquí la probabilidad cambia, hay que estudiar bien la cantidad de temas que tenéis que llevar porque hay una bola menos y lo último que quiero es que os vayáis a casa sin haber salido bola. Os aconsejo ver mis vídeos del canal de YouTube, ahí tenéis los enlaces, cajón desastre y temas inclusivos. Y me imagino que habréis visto ya seguramente la sesión 2. Y si no lo habéis hecho, pues os aconsejo que lo veáis lo antes posible, las dos versiones de la sesión 2, que hablan, bueno, pues de la estrategia a seguir a la hora de tener una política de repasos con los temas, ya que es muy peligroso que los temas, según los vais estudiando, se vayan olvidando. Y sobre todo también una cosa muy importante, y es que si hay algún tema que tenga mucho que ver con los prácticos, mi consejo es que ese tema lo preparéis independientemente que os guste mucho o poco. Es bueno tenerlo preparado medianamente para que de esa manera hagáis dos cosas con el esfuerzo de una prácticamente. De la misma forma que si podéis incorporar a los temas algún práctico hecho un poco más teórico, pues vendría bien como demostración o como argumentación teórica. Y bueno, respecto al práctico, lo que os digo, bueno, tenéis que tener la premisa de que cuantos más hagáis, más posibilidades hay de que alguno se repita, se suelen repetir, estudiar todos los que podáis de oposiciones diferentes, ir haciendo una política de repasos que vaya más o menos a la par que la política de repasos de los temas, y el objetivo es que hayáis estudiado el máximo posible de los que os caigan en la oposición, para disponer de algo de tiempo en caso de que no os hayan salido todos y por lo tanto poder hacer algo en los que no hayáis visto. Si son muchos los problemas o prácticos que no salen, es muy difícil que podáis llegar a ese 2,5 que necesitáis para hacer media. Bueno, respecto a la preparación de programación y unidades, diremos este término así en general, a tope, hay que tener el documento lo antes posible, hay que elaborar esa superunidad, esa super programación didáctica, esas superunidades, tener el máximo realizado posible. Ya sabéis que debéis pedirme cita cuando queráis hacer una exposición, o sea, defensa y exposición. Este año, bueno, ya sabéis que quienes os he preparado a algunos años, bueno, pues ha habido una ligera subida de precio, pero en el fondo recordad que antes solo había que exponer una unidad y ahora hay que defender la programación y una unidad. Por lo tanto, las citas van a tener algo más de duración y bueno, pues en ese aspecto salís ganando. Respecto a las revisiones, lo mismo, pedís cita previa por WhatsApp y luego ya me mandáis a mi email el documento. Eso, bueno, pues ya lo iremos hablando. Ya sabéis que el paso 2 y el paso 3 no son obligatorios, van por citas. Y bueno, pues respecto al tema y práctico, os tenéis que guiar evidentemente por quien os esté preparando y en caso de no tener a nadie, pues bueno, pues puedo recomendar colaboradores de diferentes especialidades si los tengo y si no, haced lo imposible por tener a alguien que os asesore en caso de que lo necesitéis, porque hay especialidades, sobre todo de formación profesional, en las que realmente no necesitan que les preparen temas y prácticos. También algunas especialidades relacionadas, bueno, pues con algunas áreas lingüísticas y demás, donde, bueno, pues prácticamente
las personas que se tienen que sacar la oposición están haciendo a veces exámenes por libre, corrigiéndolos y demás, con lo cual el nivel que tienen es prácticamente el mismo o más incluso que las personas que les van a evaluar. O sea, casuísticas hay muchas. Pero bueno, animaros a que no sé si mi preparación será la única persona que os prepare o colaborará, o sea, tendréis más personas con las que colabore o no, pero tenéis que asesoraros al máximo y no dejar nada a la incertidumbre. Hay que ir a saco con estas oposiciones y ya veréis como aún así siempre hay algún fleco que queda y sin ningún tipo de complejo. Llegad hasta donde podáis y hay que defenderse al máximo hasta el final para sacar la máxima nota posible. Y bueno, ya sé que defender y exponer cuesta, pero hay que hacerlo, es necesario. No os digo que tengáis que poner citas conmigo para pagarme, obviamente no es la idea, aunque sí que entiendo que es necesario. Tenéis diferentes vídeos de exposiciones en los que ayudo más o menos a las personas que defienden. De hecho, hay un vídeo que podréis ver, que es una persona que se preparó para las oposiciones de orquesta y las sacó. Y ese vídeo lo he querido poner precisamente porque es el vídeo en el que le enseño a exponer. Y es un vídeo muy didáctico para que veáis que eso es lo que yo llamo el paso 2,5. El paso 2,5 es muy necesario, es un paso en el que yo os ayudo a preparar esa defensa o exposición. También es importante, pues deciros que hay una forma inicial de exponer que es la que yo llamo como hombre o mujer del tiempo, en el que escribís en la pizarra lo que tendríais que tener escrito y señalando, pues vais defendiendo o exponiendo. ¿Eso qué permite? Pues permite dar un primer pasito que luego va a ser el paso siguiente para poder exponer correctamente. Como norma general, la primera sale fatal, un desastre. Espero que no sea la primera delante del tribunal, como es obvio. Y la segunda sale muchísimo mejor y suele marcar el mínimo de lo que sois capaces de hacer el día de la exposición ante el tribunal. ¿Por qué? Porque delante del tribunal hay algunas personas que se ponen nerviosas y pues marcan ese mínimo que podría ser la segunda. Entonces, ¿qué es lo más aconsejable? Aquí cada persona lo que crea conveniente. La primera, obligatoria. La segunda, prácticamente obligatoria. Y luego, una antes de las oposiciones podría estar bien. Entre tanto, hay gente que me dice, mira, Víctor, yo necesito ponerme unas fechas y necesito exponer. Voy a exponerte una vez al mes, voy a exponerte semana sí, semana no. Bueno, pues esto ya es cuestión de hablarlo. Pero si lo que necesitáis es presión, me decís, oye, mira, Víctor, que la tercera exposición la voy a hacer a mí mismo, a mí misma, y te voy a mandar la foto de cómo queda la pizarra a las 7 de la tarde. Pues me lo mandáis y sí os metéis presión. No fiaros de nadie. He visto de todo desde que preparo en 2009, 2010 más bien, 2009-2010, para las oposiciones de 2010, y en el 2023 y 2024 he visto cosas flipantes. Entonces no os fiéis de nadie. La mejor puede fallar y el peor puede tener su día inspirado y hacer una exposición brutal. O podéis llegar a un tribunal que flipe con lo que estáis haciendo y la misma propuesta a lo mejor en otro tribunal hubiera sido un desastre. Entonces no os fiéis. Por favor, máxima confidencialidad. Esto debe ser así. Yo doy ideas exclusivas. Estas ideas, evidentemente, si hay una idea que doy a alguien de economía, esa idea yo mismo, porque se la he dado yo, la puedo reformular pensándola de otra forma para alguien de geografía e historia. Pero pensad que hay una confidencialidad de mí hacia la gente que preparo y de la gente que preparo hacia mí. Por favor, no compartáis material. No compartáis material. Me ha pasado en alguna ocasión algunas personas que han facilitado material a personas que no sabían que me estaban preparando. Y esas personas me han dicho, oye, que fulanita o fulanito me ha pasado esto. Y entonces yo automáticamente a esa persona he dejado de prepararla. Por supuesto, la he seguido respondiendo dudas por WhatsApp, pero fuera revisiones, fuera exposiciones. Me ha pasado solo con una persona. Pero es increíble, ¿verdad? Es increíble que una persona a la que le ha revisado un documento vaya a otra tercera persona y yo no sé si es porque no se fía de mí o por lo que sea, se lo facilite, pero no leyéndolo a distancia con papel, no.
por email, va y se lo facilita, y entonces la tercera persona que no le había dicho que se estaba preparando conmigo, va y me dice, oye, que me ha pasado esto. Y esa persona automáticamente deja de revisar y deja de exponer, porque esto no puede pasar. Os lo digo porque hay que tener mucho cuidado. Las oposiciones son muy peligrosas. En primer lugar, nada de exponer delante de cualquier persona. A ver, si tenéis a alguien de confianza, si tenéis un hermano o una hermana que se ha sacado la plaza, pues hombre, evidentemente, si confiáis en vuestro hermano o vuestra hermana, pues bien. Pero ha pasado en alguna ocasión que una persona ha ido a exponer delante de 5 personas, se han presentado 10 y encima a deshuesar, de forma buitre, a sacarle toda la información posible y a desmotivar. Esa persona al día siguiente me vino llorando, mira que me han dicho que lo hago muy mal, que no sé qué, no sé cuánto. Todo mentira, lo haces muy mal, pero te han preguntado todo lo habido y por haber. ¿Por qué? Porque al final le han facilitado esa información a una tercera persona. Todo el mundo conoce a alguien que se va a presentar a las oposiciones. Nada de hacer defensas, nada de hacer exposiciones delante de todo el mundo. No. Eso no se puede hacer porque al final las ideas que os estoy dando están fluyendo a terceras personas, que al final pueden competir. Entonces, mucho cuidado con todo esto. Precisamente la confidencialidad es una de las cosas que me hacen tener mucha gente a la que preparo. Hay gente que preparo que está yendo a una academia, pero se prepara conmigo para no tener que exponer ni defender delante de nadie, ni tener que facilitar material a nadie que prepare a mucha gente de vuestra especialidad. Y para que terminéis de tranquilizaros en este aspecto, pues mucha gente me pregunta, oye Víctor, ¿cuánta gente prepara, yo qué sé, de primaria, educación física en Andalucía? Pues yo cojo, llego a la Estel, digo, preparo a ti y a otra persona. ¿De dónde esa persona? De Granada. Ah, qué bien, pues yo soy de Sevilla. Pues mira, no vais a coincidir ni de casualidad. Porque esa es la norma general. Y cuando hay peligro de coincidencia, yo aviso, oye, mira, que vais a caer 5 en Alicante, que vais a caer 10 de matemáticas en Alicante. ¿Por qué no te presentas en Valencia, ya que eres de Alcoy? Pues bueno, pues esas cosas hay que pensarlas, claro, hay que pensarlas. Cuidado que vais 5 de física y química a Castilla-La Mancha y os estoy preparando. Mucho cuidado con no decir nada, porque lo que faltaba es que encima de esos 5 hubiera más personas que les llegara la información. Con eso hay que tener mucho cuidado. Por mi parte no vais a tener ningún problema, pero si empezáis a difundir material, si empezáis a difundir ideas, os podéis encontrar con que al final os llegue el boomerang de alguien que conocía a alguien que conocía a alguien. Esto me ha pasado con las 5 hojas de famosas de Andalucía. Ha habido gente que me las ha pedido. Yo bajo ningún concepto las he dado, porque yo he tenido mi propia manera de realizar esas 5 páginas. Si esa idea se transmite a terceras personas, esa idea al final va fluyendo y la tiene todo el mundo. Mucho cuidado con eso, porque puede ser un motivo de encontraros con más competencia de la que debierais en vuestro propio tribunal. Bueno, respecto a las dudas, ya sabéis que debéis preguntármelas por WhatsApp. El motivo de preguntarme por WhatsApp, esto lo digo aquí porque no me gusta tener que sacar los colores a nadie, pero vamos a ver, si hay un paso 2 que es revisión, lo que no puede ser una duda es un párrafo de 30 líneas. Eso no es una duda, eso es una revisión de una parte del documento y eso es el paso 2, ¿vale? Entonces, como no quiero sacar los colores a nadie, alguna vez me ha tocado hacerlo, pues las preguntas son por WhatsApp. Por favor, lo antes posible, yo os voy a responder lo antes posible. No es molestia que me llegue una duda el domingo a las 11:30 de la noche, ya os responderé el lunes seguramente, o a lo mejor el mismo domingo. Pero lo que no quiero tampoco es que se os acumulen las dudas o que se os olviden. O sea, yo quiero que tan pronto como veáis un vídeo y tengáis una duda, me preguntéis. Esa es la idea y ese es el motivo por el cual debéis preguntarme por WhatsApp. Eso va incluido en el paso 1. Cualquier tipo de situación que pueda darse,
hablarme por privado y lo solucionamos. O sea, aquí yo por eso, bueno, como habéis podido ver, el paso 1, paso 2, paso 3 están muy bien detallados, pero hay situaciones, bueno, pues lo que os he dicho, el paso 2 y medio, pues es una cosa que mucha gente me pide, o incluso hay gente que me dice que necesita un paso 1 y medio. ¿Qué es lo que yo llamo el paso 1 y medio? Pues mira, me he quedado parado, no consigo avanzar, me está entrando un nerviosismo de que llevo con el documento parado durante 15 días y no avanzo. Bueno, pues ese es el paso 1 y medio. Revisamos lo que lleváis y en lo que quede hasta 2 horas os explico lo que os queda, como clase particular. Incluso ha habido gente pues, que me ha pedido prácticamente una clase particular de todas las dudas que se le habían acumulado. Sin problema, todo se puede solucionar de forma flexible. De todas maneras, en la información que os he mandado y en todos los vídeos veréis cómo, bueno, pues prácticamente todas las casuísticas se pueden contemplar. Por favor, cualquier noticia, facilitármela. Yo cuanto antes tenga la información, mejor. Ya sabéis que os aconsejo estar afiliados a un sindicato para tener la información lo antes posible. Si tenéis dudas, si algo lo tenéis que mandar a un grupo de WhatsApp, me podéis preguntar y yo ya os comento. ¿De acuerdo? Venga, pues mucho ánimo y que toda la información, las dudas, inquietudes y demás fluyan. Pues nada, como se suele decir, comenzamos. Ya sabéis lo que implica la preparación de oposiciones. Esto es un suplicio, es un auténtico infierno. Hay que emplear mucho tiempo, mucho trabajo, hay mucha competitividad. No dejéis que nadie os desanime. Y bueno, si no lo habéis visto, os lo he facilitado, pero tenéis ahí el vídeo que realizó Daniel, que en breve será padre, cuando aprobó las oposiciones siendo bastante joven. Si no lo habéis visto, os explica muy claramente cómo es el proceso de oposiciones. Evidentemente lo explica desde la perspectiva de las oposiciones de matemáticas, pero tenéis que traducir lo que es un práctico en matemáticas a lo que es en vuestra especialidad, lo que es un tema en matemáticas a lo que es en vuestra especialidad y lo que es la parte didáctica en vuestra especialidad y es en matemáticas. Pero es muy ilustrativo y yo creo que motiva bastante a ponerse a trabajar lo antes posible. Bien, está claro que cada situación particular es diferente. Hay gente que está en una empresa privada que le supone mucho trabajo, mucho tiempo. Pues si solo tienes 2 horas al día, hay que buscar la manera de presentarse con las máximas posibilidades dentro de esas 2 horas. ¿Que tenéis un bebé en casa? Pues no pasa nada. Seguramente habrá momentos mejores y peores. Yo me saqué las oposiciones teniendo a mi hija 2 años y pico, durante los primeros meses, 3 durante el final. Y bueno, pues fue una edad muy buena. La verdad es que comparado con los años anteriores, mi hija, pues por suerte, con tenerme cerca y estar jugueteando y de vez en cuando acercarme una muñeca o una pelota o lo que fuera, con eso era suficiente. Hay personas que tienen hijos que son más absorbentes y bueno, pues hay que intentar en la medida de lo posible lograr que os vean, que estéis al lado, pues a lo mejor mientras estáis estudiando les da por ojear un cuaderno, un libro, alguna cosa y bueno, pues a lo mejor hay otras edades en las que si son más o menos independientes, pues que estén estudiando a la vez que estáis estudiando. Esa es la idea y si tenéis algún familiar que atender, pues bueno, circunstancias hay miles. A la gente que preparo, pues de toda la gente que preparo siempre hay alguna persona que tiene algún problema, o sea, ha pasado de todo ha pasado. Entonces,
Hay que ir con las máximas opciones posibles y el mínimo de complejos posibles, incluido gente que me dice al final: ostras, Víctor, te tenía que haber hecho caso, tenía que haber estudiado más, fíjate, da igual, hay que ir a por todas, hay que ir a por todas. Si solo podéis llevar 12 temas y pensabais llevar 30, pues hay que ir con 12. Y si no sale bola, pues os toca inventaros el tema y en las próximas pues ya espabilaréis, aunque oye, si os lo inventáis bien, a lo mejor hay suerte y sacáis ese 2,5, y si en el práctico realmente me habéis hecho caso, pues a lo mejor con un poquito de suerte sale el 5 y en la programación en unidades despuntáis, sacáis nota al resto y sacáis una plaza inesperada en cuanto habéis visto la bola del tema. Bueno, y como las oposiciones de 2025 se espera un número, podríamos decir, aceptable o bueno de plazas, pues hay más posibilidades, obviamente, y hay más posibilidades, como hay una parte práctica y hay un tema y tal, de que si os preparáis bien, consigáis la plaza. O sea, cuanto más difícil es una oposición, más factores sorpresa os quitáis del medio. Entonces eso es importante. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar bien, hay que planificarlo bien, hay que tener los máximos méritos posibles y al final también la suerte ayuda. Pues no es lo mismo que te salga bola a que no te salga, o que un práctico que has visto lo consigas rematar y te salga perfecto a que quede regular. No es lo mismo. Hay que hacer un buen tema, suerte con la bola, hay que estudiarlo bien, hay que mirar hasta el último detalle del criterio de calificación del tribunal que haga referencia, pues, si mencionas o no mencionas determinados textos, todo, hay que mirar todo. Hay que sobrevivir o, si se puede, arrasar en el práctico y problemas. Ojalá tengáis suerte y os salgan prácticos o problemas que ya hayáis visto. Y hay que hacer una buena defensa y exposición, que eso, el único secreto que tiene es que expongáis muchísimo. Punto. Hay que tener, bueno, pues buenos méritos. Evidentemente hay que tener unos buenos méritos. No se puede mejorar mucho a estas alturas, pero bueno, pues si podéis mejorar algo, ya lo sabéis. Por si acaso, no lo dejéis para el último momento, por si acaso lo puntúan en el apartado 3, esto solo se puede poner porque las comunidades autónomas quieran hacerlo en el apartado 3, si el aprobado en unas oposiciones de 2023 o 2024 sirve como mérito, yo os aconsejo que os vayáis haciendo con el certificado, que seguramente lo tendréis porque os lo hayan enviado como un documento digital por email o de alguna manera, pero si no lo tenéis, pedirlo. Si habéis aprobado las oposiciones sin plaza de 2023 o 2024 o algún año anterior, haceros con ese certificado, con un sello oficial de la Consellería de Educación, porque nunca se sabe. En el apartado 3, en 2025, las comunidades autónomas podrían decidirlo. Si tenéis una posición aprobada, pues oye, mira, si conocéis a alguien de algún sindicato, alguien de la consejería, pues intentad que eso se puntúe en las próximas oposiciones. Moveros para que se puntúe. Si no las tenéis, pues no digáis nada. Esto ya al final, cada persona, cuando se hagan los méritos, habrá gente beneficiada y gente perjudicada. Esto es lo que hay, pero hay que intentar en la medida de lo posible, sobre todo que si tenéis alguna posibilidad de certificar algo, lo tengáis ahora. No esperéis a mayo o junio, porque es cuando todo el mundo se acerca a pedir documentos y a veces no llegan a tiempo. Una vez visto todo esto, reflexionar sobre todo lo que os he comentado, pensad bien dónde os vais a preparar, qué sitio va a ser el prioritario. Mi consejo es que os presentéis en más de una comunidad autónoma, aunque tengáis una como la prioritaria, porque también es una locura programar para varios sitios cuando a lo mejor luego no coincide, o sea, coinciden las fechas. Entonces, una prioritaria a la que seguro que os vais a presentar, y yo echaría papeles en otras, porque a veces pasan cosas inesperadas, como por ejemplo que has subido algo fuera de plazo y no te ha contado como mérito. Si te encuentras con que a lo mejor te querías presentar en Andalucía, ha habido algún fallo con los méritos, no tiene los méritos correctamente calculados, y a lo mejor en Castilla-La Mancha sí que lo tienes correctamente. Entonces, bueno, cuidado con esas cosas, mucho cuidado con esas cosas.
Pensad bien la estrategia y lo dicho, yo ya sé que hay gente que me dice que no, que yo solo a mi comunidad, tal. Hay otras personas que en formación profesional salen pocas plazas, entonces hay que optar en esa estrategia a varias especialidades o varias comunidades autónomas para aumentar la probabilidad de poder no solo sacar plaza, sino mínimamente de poder presentarse. Claro, es que imagínate, yo quiero hacer instalaciones electrotécnicas y a veces no salen plazas, o quiero hacer soldadura, a veces no salen plazas. Bueno, pues si me planteo varias comunidades autónomas o alguna especialidad parecida, y ya en eso os he asesorado a algunas personas, hay que ir a por todas, que las oposiciones de 2025 pueden ser las últimas, como son hasta ahora, y a partir de ahora se puede complicar todo. Planificar un calendario y un horario realista en el que podáis cumplir vuestras expectativas, y si veis que con ese calendario realista no se cumplen, pues hay que flexibilizar y sacar horas de donde sea. Pues lo dicho, hay que fijarse unos objetivos que sean algo flexibles. Ya os digo, la motivación es fundamental. Podéis plantearos un calendario en el que voy a hacer 3 temas seguidos, pero cuando llevéis el segundo estéis hasta las narices de hacer temas. Entonces, dentro de esa flexibilidad, mira, me apetece hacer prácticos, pues hacéis prácticos. O mira, llevo varios prácticos seguidos, ahora me apetece redactar la programación. También tenéis que tener claro el tiempo que os supone, el ritmo que os supone cada cosa. Es decir, hacer un práctico me lleva tanto tiempo, hacer 3 seguidos me lleva tanto, preparar un tema me lleva tanto, volverlo a leer me lleva tanto, escribirlo durante 2 horas como si fuera una oposición me lleva tanto, mínimo tiempo para reelaborar o mejorar la programación didáctica me lleva tanto tiempo. Entonces al final lo sabréis perfectamente. Mira, tengo 40 minutos, voy a hacer esto. Dispongo de 3 horas, voy a hacer esto otro. Esa es la idea. Son muchas cosas, ya lo sé, pero tener claro por lo menos el tiempo que vais a dedicar y que en ese tiempo vais a hacer algo y vais a avanzar algo en cada una de las pruebas y de las partes. ¿Por qué? Porque a veces podéis tener previsto hacer una cosa y os apetece hacer otra. Bueno, pues no pasa nada, no pasa nada. A ver, el peligro es cuando hay gente que le apetece solo hacer una cosa. O sea, si solo os apetece hacer prácticos, pues obviamente tendréis que obligaros a hacer otras cosas. Si no os apetece hacer prácticos nunca, pues os tendréis que poner o marcar unas metas para hacer los prácticos en algún momento. Lo dicho, hay que ir avanzando en cada una de las pruebas, en cada una de las partes de las pruebas, porque lo que tampoco puede ser es que solo estemos avanzando en algo y estemos descuidando el resto. Unos objetivos avanzados para aquellas personas que ya se hayan preparado alguna vez. Bueno, aquí hay 2 tipos, quienes no conozcan las oposiciones eliminatorias y quienes sí que las conocen. Quienes no las conozcan y ya llevéis algo de trabajo hecho en el 23 y en el 24 con las no eliminatorias, pues bueno, deciros que ahora toca trabajar mucho más, pero hay una premisa, y es que repaséis lo que ya tenéis hecho y estudiéis lo nuevo. Hay que ir combinando esas 2 cosas, porque no sería bueno que se os olvidara lo que ya tenéis. Es decir, si tenéis una superunidad de unas no eliminatorias, eso hay que repasarlo para cuando ya tengáis la programación poder defender y exponer las 2 cosas. Toca estudiar a tope, toca ir a tope, pero bajo esa premisa, lo que ya tenéis y más o menos ya habéis estudiado, lo repasáis y lo nuevo estudiáis. Y hay que combinar las 2 cosas, porque lo que no repaséis se os va a olvidar y lo que no estudiéis no vais a avanzar, por lo tanto no queda otra.
Mi consejo en lo que se refiere a mi parte, hay que tener lo antes posible, una defensa de programación hecha, un documento escrito hecho, porque es obligatorio entregarlo, el discurso de la media hora de defensa hecho y el discurso de media hora de una unidad hecho, para que por lo menos tengáis preparada la estructura de una defensa y una exposición de una hora. En el momento que tengáis eso, ya vais a ir avanzando muy rápido con respecto a las demás unidades. Claro, también se da una situación novedosa. Habrá gente que me diga, mira Víctor, oye, que yo ya sé defender la programación bien, te he defendido 3 veces la programación y 3 unidades distintas, ¿podría exponerte 2 unidades nuevas para ir más rápido con las unidades? Bueno, pues todo es cuestión de hablarlo, ya sabéis que me adapto a vuestras necesidades y esa sería una posibilidad, que me expongáis 2 unidades distintas a las anteriores para ir avanzando más en las unidades. No es cuestión de haceros perder el tiempo ni hacérmelo perder a mí. O sea, aquí todo al final con la flexibilidad y la lógica que requiera la preparación. Y bueno, me adaptaré a todas las sorpresas que pueda haber en las distintas convocatorias de oposiciones, que nos viene un año de muchas sorpresas. Recordar que nada es como siempre. Esa es una premisa que tenéis que tener clara, especialmente para las personas que tenéis experiencia. Nada es como siempre. Pues gracias por vuestra atención, mentalizaros y coger fuerzas para el curso 24-25, quienes tengáis la suerte de estar trabajando o ir a trabajar en breve, intentad aprovechar al máximo y hacer que vuestra propuesta para oposiciones se parezca lo máximo posible, y os ayudaré en eso todo lo que pueda, a lo que realizáis de verdad en el día a día en el aula. Hay que intentar aprovechar. Si vais a programar un curso, por ejemplo, primero, y coincide con uno de los cursos que impartís este año, perfecto, van a ser vuestro alumnado, va a ser vuestro alumnado privilegiado, va a tener todas las experiencias y vais a trabajar de una forma diferente porque os va a permitir, bueno, pues experimentar y ver si algo funciona. Recordad, os recuerdo un comodín, cuando el tribunal os pregunte, ¿esto lo habéis hecho en el aula? Decid, sí, lo he realizado en el aula, pero he introducido alguna modificación por el cuestionario que hice al final de la unidad. Si tienen curiosidad pueden preguntarme y tener previsto qué es lo que vais a decir como cambio que realizasteis en el aula, pero así el tribunal sabe exactamente lo que habéis hecho en el aula, porque a veces dudan, a veces las propuestas parecen tan increíbles que os preguntan que si lo habéis hecho en el aula. Recordad, nada es como siempre en las oposiciones 2025. Mucho ánimo y estamos en contacto.